Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración, para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto inmigratorio. La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Comenzando ahora. Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración en la Florida Central con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos puede encontrar en lim.law. Lim es L-I-M, M de madre, lim.law. Law es de ley, L-A-W. lim.law. También en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, nos puede encontrar con Lim Law. Denos un like para seguir nuestras páginas, para mantenerse al tanto sobre los asuntos inmigratorios. Recuérdense que nuestra primera consulta es gratis en cualquiera de las dos oficinas, en Orlando, que quedamos cerca al downtown, o Kissimmee, también que quedamos cerca a la corte de Kissimmee. Número de teléfono es el 407-897-8870. Llámenos hoy. Amigos, estamos hablando, como hacemos todas las semanas, empezamos el programa sobre los cambios que hemos visto sobre asuntos inmigratorios, y sin falta esta semana también han habido muchos cambios anunciados por este presidente con respecto a asuntos inmigratorios. Particularmente se le ha acabado el TPS para los salvadoreños. En el 2019, cuando se expire el estatus de TPS, ya no va a haber más TPS para los salvadoreños. Ahora vamos a recapitular un poco sobre qué es lo que ha pasado con los salvadoreños, por qué es la TPS, porque eso es lo que se ha acabado, y también hablemos un poco sobre la actitud de este presidente hacia inmigrantes. Bueno, ya vimos esta semana que se puso a hablar de manera muy grosera de países como Haití, países de África y también de El Salvador, diciendo que estos países no saben por qué deberíamos proteger a personas de países de que están, bueno, pues pongámosle en el carajo, porque usó una palabra muy grosera refiriendo a países así, Haití y países de África. ¿Y por qué no podemos traer más inmigrantes de Norway, un país que es todo blanco? Si uno tenía dudas sobre si este presidente es racista, ya no debería haber ninguna duda. Cuando se puso a hablar, cuando quiere restringir viaje de países musulmanos, ya se ve de que es una intención racista. Cuando se pone a hablar de que la gente protestando porque están perdiendo su poder de blancos y que hay gente buena en ese lado, se le ve el corazón racista. Y ahora cuando se pone a decir de que no quiere inmigración de países africanos, de países como Haití, de países como El Salvador, y prefiere tener inmigración de países como Norway, donde son blancos, ya se le ve el corazón racista. Y poco a poco se le está acabando las maneras legales de inmigrarse a los Estados Unidos a las personas. Se quejan de inmigración ilegal, pero cuando le cortan todas las medidas legales de inmigrar, claro que todo el mundo va a estar aquí ilegal. Porque no hay manera de hacerlo de manera legal. Se deshació de DACA, 800,000 personas. Se deshació de TPS para nicaragüenses, miles de personas. Se deshació de TPS para los haitianos, más de 40,000 personas. Y ahora se está deshaciendo del TPS para los salvadoreños, más de 200,000 personas. En total ya estamos acercándonos a 2 millones de personas que se van a quedar sin permiso de trabajo. Honduras sigue y después se dan. Esto es lo que estamos viendo que está pasando con esta administración. Entonces, hablemos un poco sobre la TPS, pues, porque el presidente anunció esto. Y uno puede decir, bueno, esto realmente no me afecta. Claro que nos afecta, porque ya ve, va uno por uno. Y cuando vea, ya va por usted. Hay un dicho de que sobre la Segunda Guerra Mundial con Hitler, que no me quejé porque primero vinieron para los comunistas y yo no era comunista. No me quejé porque después vinieron por los ingenieros y yo no era ingeniero. No me quejé porque vinieron por los judíos y yo no era judío.
Cuando vinieron por mí, yo ya no había nadie quien me podía proteger, porque todo el mundo ya estaba en el carajo. Eso es lo que estamos viendo. Va uno por uno por uno. Y hay que luchar esto. Hay que seguir luchando en la corte, en elecciones. Hay que votar, hay que registrarse a votar. Para nuestros amigos puertorriqueños escuchando este programa, regístrese a votar. Regístrese a votar, porque ya ve de que fue muy lento en brindar ayuda a Puerto Rico después del huracán. Porque no le importa. Porque no es un país blanco que se diga. Esta es la consecuencia después de las elecciones. Esta es la consecuencia de tener un presidente con intenciones racistas en su corazón. Y hay que lucharlo. Entonces, a nuestros amigos puertorriqueños escuchando este programa, regístrese a votar. Aquí para poder votar en este país, en este estado de Florida, uno se tiene que registrar un mes antes de la elección. Hágalo ya, no espere. Vaya a registrarse a votar. Es muy fácil registrarse a votar hoy en día. Regístrese a votar. Porque es importante no tener personas así representando a nosotros como país. Porque da vergüenza. Esto da vergüenza a nivel mundial. Yo viajo mucho. En diferentes partes del mundo, porque soy abogado de inmigración y ayudo a gente a venir a los Estados Unidos. Y cuando viajo me preguntan, ¿cómo es que eligieron a ese idiota? Eso es lo que me preguntan a mí. ¿Cómo fue posible que el país americano, que el pueblo americano haya votado por una persona así tan racista? Y ahora estamos recibiendo la confirmación del corazón racista de este presidente. Bueno, hablemos pues sobre el tema de TPS, porque este es un programa de migración y vamos a hablar al tema para poder dar un poco de conocimiento a este programa. Es verdad de que en Florida no hemos visto tantos salvadoreños como el resto del país. Aquí se estima de que hay como 4,000 salvadoreños en la Florida. Pero son 4,000 personas. La mayoría de la gente están en lugares como en Texas, en California, en Virginia, donde se encuentran más a los salvadoreños. Pero son crucial en muchos negocios estos salvadoreños. Por ejemplo, en Houston, donde se está reconstruyendo después de los huracanes ahí en Houston. Hay muchos que están trabajando ahí, reconstruyendo las ciudades de Houston y alrededor de Houston, que son salvadoreños, que están legalmente trabajando, legalmente con la TPS, legalmente con un permiso de trabajo. Porque eso es lo que brinda la TPS. La TPS lo que pasó fue en el 2001, debajo del presidente Bush, el segundo presidente Bush, hubo unos terremotos. Y murieron más de 1,000 personas en El Salvador, más de 100,000 casas fueron destruidas. Fue un horror lo que pasó en El Salvador. Entonces se designó el país como una emergencia inmediata, que no podían deportar a personas de regreso a un país que no los puede recibir. Entonces lo que se le brinda es una estatus de protección temporaria. Eso es lo que quiere decir TPS, estatus de protección temporaria. Y cada vez que se va a renovar, se tiene que ver si las condiciones se han mejorado al punto donde ya el pueblo puede recibir estos inmigrantes de regreso. Y entonces se ha renovado más de 11 veces este TPS porque no se ha vuelto a una situación donde se puede recibir estos inmigrantes de El Salvador, particularmente. Lo que está diciendo este presidente es de no, ya se repararon las casas, se repararon las calles. Pero el mismo presidente de El Salvador llamó el viernes pidiendo de que se extendiera. Porque mucha gente no puede vivir en El Salvador a este momento porque hay mucha violencia. La infraestructura no está ahí todavía para recibir a esas personas. Es bastante grave la situación ahorita en El Salvador. De los países centroamericanos fue el país que tuvo el porcentaje más bajo de crecimiento económico. Pero eso no importa para este presidente, que se quiere deshacer de todas las designaciones de TPS y de DACA y protecciones legales a estos inmigrantes.
Amigos, está escuchando a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. En el web en lim.law. Llámenos hoy para su primera consulta gratis. Es 407-897-8870. Regresando al tema, pues, de la TPS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando en el 2001, después de este terremoto, la administración dijo, bueno, vamos a brindarle el TPS, no vamos a deportar a estas personas. Y lo que la TPS le da es un permiso de trabajo, protección contra deportación, permiso de viaje y poder vivir aquí tranquilamente con este estatus. Bueno, para poder calificar para la TPS, uno tiene que poder comprobar de que estuvo aquí antes de X fecha. Entonces, no es de que pasó esto, ahora todo el mundo se viene. No, así no es el TPS. Tuvo que haber estado aquí antes de X fecha y haber solicitado durante la primer turno, pues, del TPS para poder seguir renovando su TPS. Tampoco puede haber cometido alguna felonía. Y si ha cometido varios crímenes menores, también puede ser descalificado, dependiendo en el tipo de crimen. Entonces, no es de que estamos permitiendo a todo el mundo aquí. No es de que se está permitiendo a criminales aquí. Para calificar, uno tiene que comprobar de que tiene un archivo limpio. Y lo que le dan es ese permiso de trabajo que es, para mucha gente, es lo más valoroso. Es tener el permiso de trabajo, porque con eso ya uno puede establecer su vida económica, mantener a su familia. Ya puede inmediatamente, pues, le sirve porque ya puede sacar licencia de conducir, seguro social, etc. Eso al plazo corto es el beneficio más importante para los salvadoreños. En mi opinión, el beneficio superior de la TPS no es ese. El beneficio superior es el permiso y la oportunidad de tener un permiso de viaje. Eso, para mí, es lo más importante y le voy a explicar por qué. Muchas de estas personas entraron indocumentados a este país. Es simplemente una verdad, porque no tenían de otra, no tenían manera de entrar aquí. Entonces, muchas de estas personas entraron indocumentadas. El problema con esto es de que si se le presenta la oportunidad de obtener la residencia permanente, porque recuérdense, la TPS es temporaria. Para lograr la residencia permanente, uno tiene que comprobar de que entró legal. Y si no entró legal, tiene que salir, y si sale, tiene castigo. Entonces, esto es lo que potencialmente le impacta la decisión de poder o la oportunidad de obtener alguna solución más permanente. Porque la administración y lo que se oponen a inmigración dicen, bueno, háganlo de la manera legal, háganlo de la manera permanente. Pero ¿cómo si me están quitando todas las maneras de hacerlo de manera legal? Entonces, por haber entrado así indocumentado, aunque estén casados con ciudadanos, aunque tengan hijos mayores de edad ciudadanos, no logran la residencia porque entraron indocumentados. Pero ahí es donde viene la TPS. El TPS le puede brindar un permiso de viaje, lo que le llaman un parol. Entonces, con un parol, la persona viaja afuera de los Estados Unidos, regresa con su parol, y al regresar, ya entró legal. Ya curó el defecto en su caso para poder seguir adelante con la residencia permanente, si se le presenta la oportunidad de hacerlo. Ejemplo. Vamos a hablar un ejemplo específico, concreto, pues. Una persona entró indocumentado, ha tenido la TPS todos estos años y ahora está casado con una ciudadana americana, pero entró indocumentado. No podemos sacarle la residencia. Tenemos que buscar la manera de que o entre legal o de obtener un perdón, que el perdón no es garantizado. Entonces existe un miedo, y el miedo es real, de que algo le va a pasar afuera de los Estados Unidos, que no va a poder regresar por X motivo. Mucha gente se asusta, y con razón. Ahora, existen mecanismos. No dejen de que este miedo lo impara a buscar
perdones, porque todavía existen perdones disponibles. Pero este es el miedo real que existe en la calle. Entonces esta persona, aunque esté casado con ciudadana americana, no puede obtener sus papeles aquí. Pero esta persona tiene TPS. Entonces lo que le vamos a hacer es obtener un parol por la TPS, va a salir de los Estados Unidos y cuando regrese, ya regresó legal. Y al regresar legal, ya aplicamos para la residencia. O tal vez tienen hijos. Y estos hijos son ciudadanos americanos. Y ya tienen 21 años y ya pueden pedir a los padres. Igual, esto es lo que tienen que hacer. Es salir con parol, regresar para poder tener esa oportunidad. Bueno, ¿qué si mis hijos tienen 16, 17, 18 años? Bueno, preparémonos para un futuro. ¿Qué si no estoy casado y no tengo hijos? Preparémonos para un futuro. Para por lo menos tomar a ventaja de lo que nos queda de la TPS. Sacar el parol para que puedan viajar. Para que cuando regresen ya entren legalmente. Por si acaso se le presenta la oportunidad de arreglar aquí, de manera permanente. Esto es lo que no se habla suficiente con estrategias legales. Fíjese bien de que hasta abogados no saben de que esto pasa, mucho menos los notarios y los paralegales. Y por eso uno tiene que obtener asesoría de abogado con experiencia en este tema. Esta es la estrategia que tenemos que ahora implementar para el pueblo salvadoreño, para salvar a los salvadoreños. Esta semana yo estuve en las noticias en Canal 13, canales americanos, porque me están entrevistando a los clientes a cual le implementamos esta estrategia. Porque sí, algunos salvadoreños han buscado la manera de arreglar de manera permanente. Y nosotros, los que han venido a nuestra oficina, por lo menos, hemos podido ayudar de esta manera. Tienen que asesorarse bien. Pero esto está impactando no solo a los salvadoreños. Ya vemos de que a los nicaragüenses se les está acabando el TPS. Y ya viene lo de los hondureños. Y después viene Sudán. Ya Haití, ya se les terminó. Bueno, ya está por terminarse, pues ya se anunció pues que se va a terminar todos estos programas. Y tienen que buscar la manera de protegerse. Aunque no tengan la capacidad ahorita, tienen que buscar la manera de protegerse para algún futuro. Fíjense bien, lo de DACA, los jóvenes de DACA. Eso era uno de los puntos más importantes. Cuando nosotros sacábamos DACA, siempre le ofrecíamos el parol. Porque es importante, particularmente para aquellos que entraron indocumentados. Aunque entraron como niños, fíjese bien, entraron como niños a este país. Y todavía van a ser castigados por la manera que entraron a este país. Así es el sistema tan injusto que han creado en este país. Y siguen buscando manera de eliminar la manera de hacerlo de forma legal. Y después se ponen a quejar de que estamos demasiada gente aquí indocumentada, ilegal, dicen ellos. Bueno, si me están quitando todos los mecanismos, todas las alternativas, ¿qué más me queda? Si mi familia está aquí, el único lugar que conozco está aquí. Eso es lo que estamos viendo ahorita con el asunto inmigratorio. Amigos, se está escuchando la voz del inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law, lim.law, L-A-W. lim.law. También nos puede buscar así mismo con Lim Law en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Síganos, denos un like para poder seguir adelante con lo que está pasando en las noticias con asuntos inmigratorios. Búsquenos, por favor, llámenos para su primera consulta gratis en Orlando o en Kissimmee. Y de repito, el número es el 407-897-8870.
208-978-8870. Amigos, estamos hablando sobre la TPS. Entonces, una pregunta que me están haciendo, y esto causó un poco de confusión también, que cuando el presidente de El Salvador le rogó pues a los Estados Unidos de que extendieran la TPS, y cuando él fue rechazado, dijo, se puso a sacar por Twitter de que, bueno, extendieron TPS por 18 meses más. Pero no es así la cosa. Sí es verdad que lo extendieron, pero es ya para finalizarlo. No, entendámonos bien. Lo que pasó es que ya se terminó el TPS para los salvadoreños y va a tomar efecto en el 2019, en septiembre de 2019. Eso es lo que realmente pasó. No cambiemos aquí la historia sobre qué es lo que acaba de pasar. Es verdad de que se extendió hasta 2019, pero ya esa es la última. Hablemos de términos claros. Ahora, otra cosa es de que le tengo que dejar saber al pueblo es de que no hay ningún formulario que hacer todavía. Hasta que no se anuncie eso, no hay nada que hacer. Pero como ya vemos muchas veces con estos tipos de casos, gente que se hace pasar por expertos de inmigración, gente que se hace pasar como paralegales notarios o que son paralegales notarios y que no saben hacer esto, se ponen a estafar, cobrar y no saben qué están haciendo. Vayan a abogado. Estos asuntos legales es demasiado delicado para ir a un notario paralegal. Piensan de que porque pueden llenar un formulario de que ya son expertos de inmigración. Y el asunto de inmigración no es así. Cada pregunta en estos formularios tiene consecuencia legal. Es consejo legal. Y si no es abogado, no debería estar haciendo esto. Lo barato sale caro. No vaya a estos paralegales o notarios para sus asuntos legales. No tienen el poder de representarlo a usted antes de inmigración. Entonces, ¿qué pasa si algo está equivocado, se puso mal, se contestó mal? ¿Qué recurso va a tener usted? Ninguno. Y esto es para cualquier tipo de tema, TPS, asuntos legales, cualquier tipo de trámite. Busque abogado con experiencia para poder representar sus intereses. Estamos hablando del futuro de usted y su familia. Esto es demasiado, demasiado importante para dejárselo en las manos de una persona que no tenga licencia de hacer esto. No es asunto de simplemente llenar formularios. Es conocer el proceso, poder dar una estrategia, buscar alternativas. Ahorita se está viendo de que el pueblo venezolano quiere pedir la TPS. Pero este presidente se está deshaciendo de todas las TPS. Bueno, ojalá, siempre existe esperanza, ¿no? De que le pueden otorgar la TPS a Venezuela. Por supuesto se lo merecen porque lo que está pasando en Venezuela es horrible. Pero yo no pusiera toda mi esperanza en algo así. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los venezolanos? Es, bueno, mi amigo me dijo asilo, vamos a aplicar por asilo, vamos a todo el mundo a aplicar por asilo. Pero no es así la cosa. Es posible de que hayan alternativas. Visas de empleo, de estudiante, de diferentes maneras, diferentes mecanismos de cómo quedarse aquí. Estrategia legal es lo importante. Pero si una persona solo se pone a llenar formularios, y particularmente un asilo, la ley de asilo, hay varios parámetros de la ley del asilo que uno tiene que cumplir. Y todo tiene que estar involucrado en su historia. Pero si la persona ni siquiera sabe cuáles son esos parámetros de la ley del asilo y lo único que se pone a hacer es traducir lo que usted pone, eso no es representación legal. Eso no es lo mismo. Y después, cuando le toque la entrevista, sea con inmigración o sea antes un juez de inmigración porque se la rechazaron y ahora está en proceso de deportación, cuando se presente ya a esa entrevista y ya se da cuenta que ese notario paralegal no lo puede representar a usted, ahí donde usted va a un abogado y el abogado le va a decir, bueno, tenemos que cambiar todo esto, pero el problema con eso es de que va a impactar su credibilidad. Y esa es la importancia de hacer lo correcto la primera vez. Ese es solo un ejemplo. Esto no es asunto de dejarse en las manos de quienes no
conozcan este tema. Es demasiado importante para usted y su familia. Yo lo sé personalmente, porque a mí, yo me recuerdo lo que mi familia sufrió, la angustia que mi familia sufrió aquí por más de 14 años. Yo me recuerdo de esto. Yo tenía 7 años cuando me vine a este país, pero me recuerdo la angustia que causaba este tema de inmigración en mi familia. Yo me recuerdo que cuando en las noticias salía anuncio o salía alguna noticia de inmigración, mi papá me decía a todo el mundo, cállense, para prestarle atención a las noticias. Porque cualquier cosita, alguna esperanza, esa es la vida del inmigrante. Porque esto es demasiado importante para usted y su familia. Y por eso es de que yo me dedico a esto. Amigos, gracias por sintonizar con La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web, el lim.law, en las redes sociales, Lim Law. Llámenos hoy para su primera consulta gratis en Orlando o en Kissimmee. Nuestro número de teléfono nuevo es el 407-897-8870. Muchas gracias, amigos. Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto migratorio. Sintoniza La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana por 98.1 Salsa y más.